Sale, continuamos, jóvenes. Bueno. Sí, aquí. Vale, entonces comentaba, tenemos el peso del dado que no varía, son 96 kilogramos, más el peso de la zapata, que serían 1560, ¿sí? Nos da un total de 1656 kilogramos. Es lo que pesa la zapata con las dimensiones que acabo de describir, más el peso de la carga que tenemos concentrada, que serían 9432, me da un total de 11088 kilogramos. Entre los 4000, que es la resistencia del terreno, es igual a 2.77 metros cuadrados. Si le saco raíz cuadrada a 2.77 metros cuadrados, me da 1.66. Por lo tanto, 1.66 es menor que 1.70 que estoy considerando. ¿Sí? 1.70, ¿sí? Es una propuesta correcta. ¿Sí quedó claro? Sí, arquitecto, ya quedaría con un margen de seguridad de... ¿6? 4. Ah, de 4, sí, 4 centímetros. O sea, 4 centímetros. ¿Sí queda claro? Sí, o sea, tenemos que hacer nuestro cálculo y calcular que no pase de los 5 o 6 centímetros, 4 centímetros, ¿no? Ándale, o sea, más o menos ese sería el límite. O sea, te puedes ir cuando mucho hasta 10, pero ya si sobrepasas 10 centímetros ya es demasiado. ¿Sí? Y puede quedar con un margen de seguridad de, por ejemplo, un centímetro, o bueno, 1 o 2. Sí puede, pero yo te recomendaría que dieras un poquito más. ¿Sí? O sea, que si diera, por ejemplo, en ese caso 69, yo podría proponer que fuera de .70, digo .75, por ejemplo. O sea, podrías proponer que fuera de .75, de 1.75. Okay. ¿Sí? Sí. ¿Sale? Bien, ¿hay duda con respecto a cómo se determinó esto? No, arquitecto. Disculpe, ¿la altura de la zapata la vamos a sacar nosotros o es 22.5? No, la altura va a ser para todos de 22.5. Ah, ok, gracias. O sea, porque estamos considerando, o sea, hay valores que ustedes no van a cambiar. No van a variar la altura, que va a ser de 50. El dado va a ser de 40 centímetros. El peralte de la zapata va a ser de 22 y 5 centímetros más. O sea, esos datos ustedes no los van a cambiar. Lo único que ustedes van a determinar va a ser el ancho de la zapata o el lado de la zapata. ¿Sí queda claro? Sí, arquitecto, gracias. Vale. Bien. O sea, tienen que hacer esto porque si no, no van a poder determinar. Recuerden que es súper importante que ustedes tengan su plano síntesis, que tengan el peso que están bajando, o sea, su peso total en el tramo de ese eje, que sepan cuál es el claro de ese eje para que ustedes puedan dividir esa carga total entre la longitud del claro, ¿sí? O más bien la carga total, para que ustedes puedan dividir entre los dos para mandar la carga hacia cada uno de los lados. ¿Sí? Van a traer ustedes carga concentrada, que son las columnas. Cuando ustedes tenían muro de carga, dividían esa carga entre la longitud del claro. Ahora van a dividir esa carga únicamente entre dos, porque van a mandar el 50% para el uno y 50% para el otro. Entonces, cuando ustedes hagan la división del peso por eje entre su resistencia del terreno, les va a dar un área de cimentación. Ustedes, con esa área de cimentación, van a sacarle raíz cuadrada, ¿sí? Y les va a dar la dimensión por lado de la zapata, que es el ejemplo que yo estoy aquí considerando, ¿sí?
9,432 entre 4,000 me da un área de 2,358. Si yo le saco raíz cuadrada a eso, me da 1,53 metros. Con ese 1,53 yo empiezo a hacer mi predimensionamiento. Entonces yo propongo las dimensiones que no van a cambiar y propongo la longitud de la base. En lugar de 1,53, coloqué 1,70. ¿Sí? Por lo tanto, me queda el dibujo de mi zapata que voy a calcular: 50 de altura, 1,70 de base, 20 de espesor de zapata, 5 centímetros más y 40 centímetros del dado. Con esos datos determino el peso de la zapata. Y finalmente me arroja que la dimensión que estoy considerando de 1,70 de base es suficiente para soportar la carga que le estoy mandando, considerando peso propio de la zapata. ¿Sí queda claro? Sí. Bien, o sea, creo que nada más hay que seguir los pasos, entender lo que están haciendo, o sea, razonarlo, y es muy fácil determinar estos valores, o sea, no hay ningún problema. Ustedes ya lo han hecho en 2 ocasiones, peso entre resistencia, sacan longitud o sacan ancho de cimentación, es exactamente lo mismo. Nada más que ahora lo que estamos determinando es una zapata cuadrada. O sea, estamos determinando un área, que es lo mismo. Nada más sacamos raíz cuadrada de ese valor y nos da el lado por lado. Si yo multiplico 1,53 por 1,53, pues me va a dar los 2,358 que estoy obteniendo. ¿Sale? Sí, arquitecto. Bien, ahora nos vamos a especificarla. Me voy al detalle constructivo. La represento en planta. Tengo la zapata en planta, ¿sí? Tengo 1,70 por 1,70 y allí indico el armado. 4 diámetros del número 4 a cada 10 en ambos sentidos. Eso es todo lo que voy a colocar en la planta de esa zapata. Mi zapata mide 1,70 por 1,70. ¿Sí? Y está armada con diámetros del número 4 a cada 10 en ambos sentidos. ¿Sí? Por ahí les indiqué, para este ejemplo, dónde está la columna y dónde está el dado. ¿Sí? No es necesario representarla porque se supone que ustedes van a representar la cimentación o la planta de cimentación y ahí viene indicada la zapata, el dado, etcétera, etcétera. Aquí como ejemplo, para que ustedes no se pierdan, ¿sí? Dónde está ubicada la columna y dónde está ubicado el dado. ¿Sí? Bien, y luego especifico el dado. El dado tiene 40 por 40. 8 diámetros del número 4 y estribos del número 2,5 a cada 20. Ese es el dado que voy a manejar para todas las zapatas y para todas las columnas. ¿Sí? Me voy con la columna. La columna tiene 30 por 30 y está armada con 4 diámetros del número 5 y estribos del número 2,5 a cada 20. Es el armado para esas columnas. Y finalmente, represento en corte la zapata para ver cómo es la dimensión en cuanto a la base y en cuanto a la altura de dicha zapata. ¿Sí? Entonces tengo una altura de 50, una base de 1,70, tengo 20 centímetros de la zapata, 5 centímetros más y tengo 40 del dado. En la zapata indico en el corte el acero, que es diámetro del número 4 a cada 10 en ambos sentidos, que es el armado de la zapata, ¿sí? Ahí se ve el armado del dado, que son 8 diámetros del número 4 y estribos a cada 20, ¿sí? Y finalmente ahí mismo se ve por dónde está viajando el acero de la columna, ¿sí? Y esta sería la Z1. Entonces, por lo tanto, ya tengo la zapata aquí en el croquis, o sea, el cálculo de la zapata, ya resultó mi zapata de cuánto va a ser. Ahora la voy a especificar acá, pero esta especificación viene en la planta de cimentación. Ya me voy
está. Para mi ejemplo, aquí está la representación de la planta de cimentación. Este ejemplo ustedes ya lo tienen, ¿sí? Los valores que tengo aquí no son los que estoy obteniendo, ¿sí? O sea, son valores mínimos o son valores que yo coloqué como ejemplo para ustedes, ¿sí? Por lo tanto, estos valores que tengo aquí no son los que están obteniéndose acá, ¿sí? Por ejemplo, si yo saco aquí la zapata Z1, en el ejemplo que yo les mandé, me parece que tiene 1.20. En realidad, la zapata que yo necesito para esta carga que estoy aquí concentrando para un terreno con una capacidad de carga de 4 toneladas, yo necesito para la Z1 una zapata de 1.70 por 1.70, armada con diámetros del número 4 a cada 10 en ambos sentidos. ¿Sí? Entonces, esto es únicamente representación. Así es como se representa una cimentación a base de zapatas aisladas, en las cuales tenemos ejes, tenemos cotas, tenemos la ubicación de la zapata, tenemos la ubicación de la columna, tenemos la ubicación del dado y tenemos la nomenclatura de cada una de ellas. Z1, Z2, Z3, etc. D1, ¿sí? C1 para todos los elementos. Por lo tanto, aquí me dice dónde está y cómo se llama. ¿Sí? Y aquí me dice cómo es. En el detalle constructivo me está dando la especificación. Y la especificación no es otra cosa más que los diámetros, las dimensiones y dónde están colocados cada uno de estos elementos. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí. ¿Seguros? Sí, Sí. yo tengo una pregunta aquí. Dale. Por ejemplo, ahí quedó en el extremo izquierdo superior. Ajá. Es por el ángulo, ¿no? Pero, por ejemplo, en el que está hasta la esquina de la parte Sí. izquierda, por Ajá. ejemplo, ahí sí está en el centro, no está en Sí. la parte... ¿Por qué sería eso? Porque estoy considerando que tengo terreno del otro lado. Por lo tanto, no estoy colocando una cimentación en colindancia. La estoy colocando como una cimentación intermedia. ¿Sí? O sea, si mi terreno llegara al límite del eje C, tendría que meter la zapata del límite del eje C hacia adentro. ¿Sí? Pero como tengo chance, o sea, tengo terreno del otro lado, pues yo le meto una cimentación intermedia, como es el caso que se está manejando en las cimentaciones anteriores. ¿Sale? O sea, yo estoy considerando que tengo terreno del otro lado. Por eso puedo ubicar una zapata de forma intermedia sobre ese eje. ¿Sí? Y puedo colocar mi columna al centro. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí, muchas gracias. En el caso de una resistencia de 8 toneladas, ¿hay un dimensionamiento mínimo, profe? Recuerden que tienen por ahí el dato, la dimensión mínima es de 1 metro. Ok. Sí, Si nos da menos... la dimensión mínima de la zapata aislada es de 1 metro por 1 metro, con la misma especificación, 50 y 40, para la misma columna. Si su cimentación, o sea, en un terreno que tiene una capacidad de carga muy alta, si resulta de 50, de 70 o de 80, la zapata mínima debe ser de 1 metro por 1 metro. Ok, profe. ¿Sale? Sí, profe. Les recomiendo que chequen los croquis, saquen, o sea, chequen toda la información, pues para que para que los vaya llevando prácticamente de la mano. Entonces hay que seguir todo el proceso, o sea, todo está de una forma especificada, ¿sí? O sea, muy claro. Entonces lo que tienen que hacer es entender cuál es el proceso, cómo se llevó a cabo ese procedimiento, ¿sí? Y cómo llegué a ello, cómo lo estoy representando y cómo lo estoy especificando. Esa especificación, ¿sí? Yo se las di cuando veíamos cimentación de piedra. Les decía cuál es la dimensión mínima de la cimentación de piedra. Cuando veíamos cimentación de concreto armado a base de zapatas aisladas, les di las dimensiones mínimas
y su especificación. Cuando teníamos zapatas aisladas, lo mismo. ¿Sí? Les di la dimensión mínima y su especificación. Cuando les mandé losa superficial de cimentación, les di la dimensión mínima y su representación y especificación. Cuando les di el cajón de cimentación, exactamente igual. ¿Sí? O sea, les di cómo se representa, ¿sí? Y cuál es la dimensión mínima. Y después les empecé a mandar estos, ¿sí? Ya determinando la cimentación, ¿sí? De cada uno de los, o sea, de los tipos de cimentación, pues resultaba la cimentación. O sea, recuerden que yo hice 2 ejemplos de cada una de las cimentaciones, ¿sí? Y ustedes iban a obtener el resto para que se adquiera esa habilidad, ¿sí? En la cimentación de piedra únicamente determiné o calculé el eje 1 en el tramo AB y me resultaba creo que de 85 o de 90 centímetros, no recuerdo. O sea, ustedes tienen por ahí el dato. Y después determiné la cimentación en el eje B, en el tramo 1-2. Y por ahí resultaba la cimentación, me parece que de 1.20. O sea, en cimentación de piedra. ¿Sí? Entonces se daba la especificación y se veía que en base, ¿cómo se llama? A lo que tenemos como mínimo, que era de 50 por 50, ahora era de 80 o de 85 de base por 80 de altura para la cimentación de piedra, con los mismos 30 de corona. ¿Sí? Entonces ahí se especificaba la cimentación ya cómo se representaba. Lo mismo se hizo con la cimentación de concreto armado a base de zapatas corridas. Lo mismo determiné en el eje 1, en el tramo AB, determiné la primera cimentación a base de zapatas corridas de concreto. Y me parece que resultaba, pues creo que de 80 centímetros. ¿Sí? Y también determiné la cimentación en el eje B, en el tramo 1-4. Ahí me parece que era de un metro, o algo así. ¿Sí? Entonces, si yo checo la cimentación de piedra y la cimentación de concreto, resulta que la cimentación de piedra es mucho más grande, por lo tanto es más pesada. Y la cimentación de concreto es más pequeña, ¿sí? Y más ligera. Cada una tiene ventajas y desventajas. Por ejemplo, la cimentación de piedra tiene una ventaja de que yo puedo excavar el eje 1 y empezar a colocar la cimentación en el tramo AB y BC. ¿Sí? Una vez que termino de hacer la cimentación ahí, yo puedo excavar el eje 2 y aventar la tierra sobre el eje que ya tiene cimentación. Entonces puedo ir excavando y puedo ir cimentando. ¿Sí? En cambio, en la cimentación de concreto armado, necesito hacer toda la excavación de todos los ejes y todos los tramos, porque tengo que meterle una plantilla de concreto. Después tengo que armar todas las zapatas, y esas zapatas van relacionadas unas con otras. Después tengo que armar las contratraves, ¿sí? Y después tengo que cimbrar para poder colar. Entonces, por lo tanto, toda la tierra, producto de excavación, la tengo que desalojar. ¿Sí? Entonces, son ventajas y desventajas. ¿Sí? La cimentación de piedra no es tan segura, ¿sí? O sea, funciona, pero pues como que hay cierta desconfianza, porque son cimentaciones que están elaboradas con elementos muy pequeños que son piedras y que dependen mucho de su colocación. ¿Sí? Y la otra de la supervisión. En cambio, la cimentación de concreto armado es más confiable porque todas están ligadas con el acero y están coladas con el mismo concreto que me da una pieza monolítica. O sea, ventajas y desventajas. Es más barata la cimentación de piedra, ¿sí? Y es más cara la cimentación de concreto armado, en material y mano de obra. Es más rápido la cimentación de piedra y es más lenta la cimentación de concreto. O sea, ventajas y desventajas de cada una. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros proponemos la cimentación, pues debemos de considerar varios factores. Uno es la disponibilidad de los materiales. El otro es la resistencia del terreno. Otro es la mano de obra. ¿Sí? O sea, son factores que debemos de considerar, pues, para decidir qué tipo de cimentación pues, es la más adecuada, apoyadas
con el análisis de bajadas de carga, ¿sí? Y el cálculo de dichas cimentaciones. Cualquiera de estas 4 cimentaciones que tenemos por aquí son viables para ese proyecto de casa habitación. Cualquiera. ¿Cuál es la más efectiva? ¿Cuál es la más adecuada? Eso lo vamos a decidir cada uno de nosotros. ¿En base a qué? Pues al tipo de suelo, ¿sí? A los materiales, al costo, a la mano de obra, a la experiencia que tengamos como constructores, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, de entrada, las cimentaciones que están ustedes obtienen para esa casa habitación, ¿sí? Puede ser zapata de piedra, zapata de concreto armado a base de zapatas corridas, pueden ser zapatas aisladas, puede ser una losa superficial de cimentación o un cajón de cimentación. Cualquiera de esas cimentaciones, ¿sí? Hay unas que tienen más problemas que otras, ¿sí? Por ejemplo, la cimentación de piedra. Meter una cimentación de piedra en para una dimensión de 1,30 o 1,50 de base de piedra, es muy pesada, ¿sí? Es mucho material, pues entonces mejor la descarto. Pero eso no quiere decir que no funcione esa cimentación. O sea, sí es viable, pero no es recomendable, por lo que acabo de mencionar, ¿sí? Para mí sería más fácil meter a lo mejor una losa superficial de cimentación. O a lo mejor una zapata corrida de concreto armado. Sí, pero se tendría que analizar. En base a eso, yo determino cuál es la más viable. ¿Sí? Sí. ¿Alguna otra duda por ahí? Yo aquí tengo una duda. Con la representación, por ejemplo, en planta de la Z1, Sí. pone la columna y el dado en la esquina superior izquierda. Así es. Y cuando es intermedia, el dado y la columna van en el centro de la... Igualmente se dibujaría el armado que está ahí, Claro. esas varillas. Sí. O sea, nada más se quedaría encima el dado y la columna, ¿verdad? Ajá, pero en este caso, o sea, yo les marqué aquí, en el ejemplo, yo marqué dónde quedaría la columna y dónde quedaría el dado. O sea, como ejemplo nada más. O sea, ustedes únicamente van a representar la zapata en planta, pero no van a indicar dónde está el dado y dónde está la columna, porque eso se ve en la planta de cimentación. En la planta de cimentación se ve la zapata, se ve dónde está ubicado el dado y dónde está ubicada la columna. ¿Sí queda claro? Sí, entonces no hacemos la representación de cada una a No, detalle. no. O sea, no van a hacer la representación en cada una de las zapatas. O sea, la representación de la columna y el dado en cada una de las zapatas. O sea, aquí dice detalle constructivo. En el detalle constructivo únicamente vamos a dibujar la zapata vista en planta, en la cual vamos a indicar únicamente las dimensiones, 1,70 por 1,70. Y vamos a indicar el armado. 2 varillas en sentido horizontal y 2 varillas en sentido vertical, tal y como está en el ejemplo. Y lo vamos a especificar. Y no vamos a indicar dónde está el dado y dónde está la columna. Aquí no lo vamos a indicar, porque esto viene indicado en la planta de cimentación. En la planta de cimentación viene indicado la zapata, viene indicado el dado y viene indicada la columna. ¿Sí? Entonces, así es como va a quedar. ¿Sale? Y después pues vamos a indicar el dado. El dado es de 40 por 40. La columna es de 30 por 30. No vamos a hacer 10 veces ese dado. Es únicamente uno, porque es general para todos. No vamos a dibujar 10 columnas. Es únicamente una. ¿Sí? A menos que tengamos, ¿cómo se llama? Columna 1, columna 2, columna 3, que todavía no lo hemos visto. Ahorita generalmente sería un solo tipo de columna, una C1. Podemos tener C1, C2, C3, C4, pero no tenemos elementos o ustedes no tienen elementos para poder decir que esa columna puede ser C1, puede ser C2, C3 o C4. Que eso lo veríamos
en el siguiente semestre cuando estemos viendo superestructura. Columnas, muros, losas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahí sí ya vamos a checar, o sea, ¿por qué C1? ¿Por qué C2? ¿Por qué C3? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se arman? Etcétera, etcétera. ¿Sale? Para este caso o para este tipo de proyecto, que es para casa habitación, planta baja y planta alta, la columna de 30 por 30 con diámetros del número 5 y estribos del número 2.5 a cada 20 es suficiente para soportar ese peso de esa construcción. ¿Sí? O sea, para este ejemplo o para esa casa habitación. Si esa casa habitación tiene más niveles, si los claros son mayores o si el peso varía, pues ahora sí la columna, o sea, tendría que ser forzosamente de mayores dimensiones con otro tipo de armado. Pero eso ya sería dentro del cálculo estructural. ¿Sí? Nosotros no estamos calculando, nosotros estamos predimensionando. Y si estamos predimensionando, ¿sí? Estoy proponiendo una dimensión. O sea, yo propongo 30 por 30, como pude proponer 40 por 40 o 50 por 50. A esa dimensión de 50 por 50 o de 40 por 40, yo le propongo un armado. ¿Sí? A lo mejor serían 8 diámetros del número 5 y estribos del número 2.5 a lo mejor a cada 20. ¿Sí? Estoy proponiendo. Yo no sé si con esos 8 diámetros es suficiente para la columna de 40 por 40. Si usted no lo sé, pero estoy proponiendo. ¿En base a qué lo propongo? Pues en base a lo mínimo. ¿Cuál es el mínimo? Ah, pues el reglamento me dice que esa columna de 30 por 30 necesita 4 diámetros del número 5. Si yo tengo 40 por 40, pues yo puedo proponer que le puedo meter 4 diámetros adicionales. ¿Dónde los voy a colocar? Pues a la mitad, ¿sí? De los 40 centímetros. ¿Sí está claro? O sea, estoy proponiendo en base a lo mínimo. No me estoy sacando el armado de las mangas, ¿sí? Estoy checando cuál es el armado mínimo para proponerlo. Después, cuando esto se lleve al análisis estructural, el calculista me va a decir, no, mi cuate, tienes demasiada área de acero, ¿sí? Hay que meter las 4 varillas del número 5 y vamos a meterle 4 varillas más, pero de 3 octavos. ¿Sí? O hay que meterle 4 de media. O me va a decir, no, estás escaso con esas varillas. ¿Sí? En lugar de ser 4 diámetros del número 5, o 6 o 8 diámetros del número 5, vamos a meterle 4 diámetros del número 6 y vamos a meter 4 diámetros del número 5, porque necesitamos tanta área de acero. Pero eso es lo que ya me va a arrojar el cálculo estructural. Entonces, por lo tanto, nosotros estamos proponiendo, estamos predimensionando, ¿sí? Y recuerden que esto es construcción. Nosotros tenemos que verificar que estos armados se lleven a cabo tal y como están aquí especificados. Nosotros vamos a construir esto que nos está enviando el arquitecto, que nos está enviando el ingeniero, ¿sí? O que nosotros estamos determinando, ¿sí? Y todo eso está basado en un análisis estructural. O está mínimo indicado en el reglamento de construcciones cuando el caso sea para una casa habitación. ¿Sale? Sí, arquitecto. Entonces, ¿qué van a entregar? La propuesta de cimentación a base de zapatas aisladas de concreto. Repito, van ustedes a considerar la columna de 30 por 30, el armado, el mínimo, 4 diámetros del número 5, estribos del número 2.5 a cada 20. Columnas de 30 por 30 para todos, si son cuadradas. ¿Sí? El dado, 40 por 40. Armado, 8 diámetros del número 4 y estribos del número 2 del número 2.5 a cada 20. Altura de la zapata, ¿sí? 50 centímetros para todos. Ustedes van a determinar el ancho o la longitud o el lado de la zapata.
20 centímetros de la zapata en el lado más delgado y 5 centímetros más. ¿Sí? Esas son las dimensiones mínimas que ustedes van a considerar o que van a tomar para la propuesta. Después van a ¿Las representar... puede repetir, arquitecto? Perdón. A ver, perdón. ¿Puede repetir las medidas, por favor? Sí, para la columna 30 por 30, para el dado 40 por 40 con los datos ya especificados. La zapata, o sea, vista en corte, va a tener 50 centímetros de altura. La zapata en el lado más angosto o más delgado va a tener 20 centímetros. Y en la parte más gruesa 5 centímetros más. Ustedes van a determinar el ancho de la zapata o la longitud por lado, que es lo mismo. Es lo que ustedes van a determinar. Muchísimas ¿Sí? gracias. Bien, ustedes van a representar la cimentación. ¿Cómo se representa la cimentación de zapatas aisladas? Ahí tienen un ejemplo que ya les envié anteriormente. Ahí está cómo se representa. ¿Cómo se especifica? También ya tienen el ejemplo. Lo que tienen que hacer es únicamente especificar nada más la longitud de la zapata. ¿Sí? Porque el dado ya está especificado, la columna ya está especificada, o sea, ya saben cómo es. ¿Sí? La trave de liga también ya está especificada. En este caso la trave de liga es de 20 por 25 centímetros de altura, armada con 4 diámetros del número 4 y estribos del número 2.5 a cada 20. Ese dato lo tienen ya ahí, ¿sí? Especificado en los croquis que les mandé anteriormente. O sea, ya todo está ahí. Ya nomás es retomar, sacar ese croquis, hacer su análisis, determinar el ancho de las zapatas, colocarle nomenclatura Z1, Z2, Z3, de acuerdo a la dimensión, ¿sí? Y después hacer cada una de las zapatas. ¿Cómo es Z1? ¿Cómo es Z2? ¿Cómo es Z3? ¿Sí queda claro? Sí, arquitecto. Lo que van a entregar es esto, de su proyecto. Aquí está especificada, o aquí más bien aquí está representada la cimentación y es plano de cimentación. Ejes, cotas, nomenclatura, ¿sí? ¿Qué es la nomenclatura? Z1, C1, D1, TL, ¿sí? Es la nomenclatura. Y después el nombre, planta de cimentación. Y después me voy a los detalles constructivos. ¿Cómo es Z1? ¿Sí? ¿Qué armado tiene? ¿Cómo es Z2? ¿Qué armado tiene? Dimensiones, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y eso es lo que se va a entregar para el día 4 de enero que regresamos a clases. El 4 de enero no tenemos sesión. Ustedes entregan o me mandan su propuesta de cimentación ese 4 de enero. ¿Sí? Y tendríamos sesión hasta el miércoles 6. Está bien, ¿Sale? arquitecto. Sí, arquitecto. Entonces, con eso nosotros vamos a concluir lo que sería construcción. Y tendríamos de enero al 29, que es cuando se acaba el semestre. El 29 de enero se acaba el semestre. Nosotros, o sea, yo tengo que enviar evaluación o tengo que tener la evaluación de ustedes como mínimo el 20... Sería el 25 de enero. Para el 25 de enero, ustedes deben tener ya su calificación de construcción. ¿Sí? Y yo mandaría esa calificación a los de proyectos, porque el 29 se acaba el semestre. Yo no sé cuándo van a entregar o cuándo van a evaluar. Yo más tarde me comunico con los profesores de proyectos, pues para tener su fecha de evaluación, ¿sí? Para ver si es posible que podamos tener después del 4 de enero hasta el 25 de enero, ¿sí? Chance para que podamos integrarnos o para sacar dudas con respecto a su proyecto o a su propuesta constructiva de proyectos.
¿Sí? O sea, tendríamos más o menos 3 semanas para sacar algunas dudas de su proyecto que ustedes están elaborando en el taller de arquitectura. ¿Sí? Sí, arquitecto. Bien, otra vez el tiempo pues, está por terminarse. Repito, los compañeros que no han entregado sus trabajos, háganlos y mándenlos. O sea, tengo el 50% que no tiene ningún problema, pero un 50% tiene problemas. ¿Sí? No han entregado todavía o les falta por ahí algo. Entonces les recomiendo, ¿sí? Que lo entreguen o que lo manden en estos días que vamos a tener de asueto. A partir de mañana, ¿sí? Ya tenemos pues, prácticamente libre lo que sería construcción y hasta el 4 de enero, que es cuando regresaríamos. ¿Sale? O sea, podemos mandar los trabajos que nos hagan falta o donde hayamos tenido algún error de aquí hasta el 4. Así es. Okay. No, o sea, de aquí al 4 pueden mandar los trabajos que no han enviado, que tienen dudas, etcétera, etcétera. Y el 4 a más tardar, ustedes me tienen que enviar la cimentación a base de zapatas aisladas. Ok. Gracias, arquitecto. Sí. Bien, entonces el tiempo está por terminarse. Si no hay alguna otra duda, pues espero que la pasen bien. ¿Sí? Y nos vemos aquí el próximo año con todas las ganas para seguir avanzando en su proceso de formación, jóvenes. ¿Sale? Muchísimas gracias, arquitecto. Muchas gracias. Gracias, arquitecto. Gracias, arquitecto. Feliz año. Feliz año aquí. Dale, igualmente. Y recuerden, si hay dudas, mándenme sus dudas para que podamos resolverlas. Muchas gracias. Gracias. Sale. Gracias, Arqui. Bye. Sí, hasta luego. Felices fiestas. Que la pase bien. Sale, pásenla bien. Igualmente, gracias. Sale. Igual, arquitecto, hasta luego. Diga, hasta luego. Y vámonos. Sí, como.